Eh, Hay tantas cosas por las cuales ser agradecidos, ¿verdad? Y pudiéramos enumerar tantas cosas, como amigos, como familia que siempre está ahí por nosotros. Y en la iglesia, los líderes de esta casa, que corren con la visión de esta casa, que ayudan, que aportan, que siempre están presentes. Yo estoy agradecido por todo eso. Estoy agradecido por la gente linda que Dios ha puesto a mi alrededor. Estoy agradecido por gente que se esfuerza por mantener esta unidad en esta casa. Y quisiéramos ver muchas más caritas que estuvieran aquí hoy con nosotros, pero muchos tuvieron cositas que hacer en el día de hoy. Y nos dieron sus excusas, pero aún así muchos de los que no están aquí todavía aportaron y enviaron su aporte para que tengamos un tiempo lindo. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero hoy quiero que reflexionemos en algo. Me gustaría que me presten mucha atención porque te voy a contar una historia. Como un papá le cuenta cuentos de, ¿verdad? Esos cuentos de cuna, como cuando ¿a cuánto le contaron alguna vez un cuento cuando se iban a ir a dormir? Su papá se sentaba solamente a mí y a Gina, a mí y a Gina nada más. Yo recuerdo que mi mamá se sentaba a contarme cuentos y hacerme historias, ¿verdad? Que tenían siempre al final una moraleja. Y hoy yo quiero compartir una historia que cuando yo la escuché la primera vez, me hizo reflexionar mucho. Y es una historia que escuché de un padre que iba manejando su vehículo. Este padre tenía un bebé, un nene como de algunos 6 añitos, ¿verdad? Y él iba manejando su vehículo de regreso a su casa después de haber recogido a su hijo en la escuela. Y prendió el radio. Y cuando prendió el radio en las noticias y escuchó que en alguna parte del mundo, lejos de donde él vivía, se había dado el caso de 2 personas que habían muerto por una enfermedad desconocida. Y él dijo, bueno, otro caso más de eso que pasa por allá, por el otro lado del mundo. No le prestó mucha atención, como hacemos muchos de nosotros. Se fue a su casa, pasó ese día. Al otro día, en la misma rutina, a la hora de buscar a su hijo, cuando salía de la escuela, pero volvió a prender la radio y volvió a escuchar el sonido de aquella noticia. Pero ahora la noticia decía que en 24 horas, en aquel lugar del mundo, aquella enfermedad que había empezado por aquellas 2 personas se estaba propagando como una pandemia y cientos de personas habían muerto en ese lugar. Él dijo, bueno, qué triste lo que está pasando por allá, pero yo estoy por acá, eso no tiene que ver nada conmigo. Al otro día volvió a prender la radio. Cuando volvió a prender la radio, la misma noticia, un poquito más seria, porque ahora se estaba propagando la enfermedad a países alrededor de aquel país, pero aún estaba lejos de él. No le prestó mucha atención, como haríamos muchos de nosotros. Se fue a su casa tranquilo. Y al otro día volvió a prender la radio, y cuando volvió a prender la radio, ahora la enfermedad había llegado al país donde él vivía, pero solamente en uno de esos estados. Él vivía en un estado al otro lado, ¿verdad? Al otro lado del país. Y él dijo, wow, la enfermedad esa que estoy escuchando se ha propagado. Y estaban muriendo miles y miles y miles de personas por esta enfermedad. Y ahora la noticia le causó un poquito de preocupación, porque ahora la enfermedad había llegado hasta la tierra donde él vivía, pero estaba aún lejos. Dijo, bueno, esperemos que aparezca una cura para esta enfermedad. A las 24 horas volvió a prender la radio. Ya ahora estaba más interesado en la noticia. Volvió a prender la radio con la intención de escuchar lo que había pasado.
y se percató que en muchos estados muy cerca de él ya la enfermedad estaba matando a muchas personas. Y era una pandemia ya mundial. El hombre se asustó, siguió escuchando la noticia y escuchó lo que los científicos estaban diciendo. Los científicos estaban mandando a la gente a que fueran a los lugares más cercanos a hacerse pruebas de sangre. Esto tenía un motivo. Ellos querían ver cómo poder contrarrestar esta enfermedad. El hombre, pensando en su hijo y viendo el incremento de una noticia que apenas en una semana había recorrido el mundo, tomó a su hijo. Ese día, en vez de irse a su casa, se desvió y fue a un hospital, a una clínica, y se sacó sangre él y su hijo. Se fue a su casa. Cuando estaba en su casa, al otro día volvió a prender la radio y ahora la noticia decía que la enfermedad había llegado hasta el estado donde él vivía. Se preocupó mucho porque él sabía que los enfermos los estaban separando. El gobierno estaba separando a los enfermos de las personas sanas. Y él preocupado decía: que esto no toque mi casa. Esa tarde, cuando llegó a su casa, se da cuenta de que su casa está rodeada de policías. Dice: ¿qué está pasando aquí? Cuando él se baja del vehículo, alguien le pregunta por su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Fulano de tal. Y alguien dijo: es él, es él. Y lo agarraron. Pero cuando lo agarraron, los policías, llegó un doctor y dijo: no puede ser él, porque el papel dice que es un niño de 6 años. Y él dijo: ¿qué pasa? Y de repente su hijo se bajó del carro y la policía lo vio y dijo: aquí hay un niño de 6 años. Y la policía preguntó: ¿cómo se llama tu hijo? Y el papá dijo: se llama igual a mí, tiene mi nombre y mi apellido. Y la policía dijo: pues entonces es él. Y agarraron a aquel niño y corrieron con él. Y se fueron corriendo con el niño. Y el papá, desesperado, te podrás imaginar: ¿qué pasa con mi hijo? ¿Acaso mi hijo está enfermo? Porque estaban separando a los enfermos de las personas sanas. Y los doctores y los policías agarraron al niño y se fueron corriendo a una ambulancia para llevárselo inmediatamente al hospital. Y el papá gritando: ¿pero qué es lo que está pasando? Y nadie le decía nada. Y de repente uno de los médicos se volteó y le dijo: tranquilo, tu hijo no está enfermo. Lo que pasó fue que ustedes fueron a la clínica a hacerse pruebas de sangre. Y a la hora de hacerse las pruebas de sangre, cuando investigamos la sangre de ambos, la de tu hijo tiene unos anticuerpos. La sangre de tu hijo tiene unos anticuerpos que rechazan completamente la enfermedad. Porque los científicos lo que estaban haciendo era que estaban agarrando una muestra de la enfermedad y la estaban probando con la sangre de cada persona que ellos probaban. Y cuando probaron la sangre del niño con esta enfermedad, la sangre del niño tenía unos anticuerpos que vencían la enfermedad. El papá dijo: por lo menos siento algo de alivio. Le dijeron: tienes que ir con nosotros al hospital. Se lo llevaron al hospital. Allá metieron al niño a un salón. Y cuando estaban en aquel salón, de repente todos los médicos salieron celebrando de aquel cuarto. Es él. Celebrando y aplaudiendo. Sí, es él, es él, es él. Y cuando él vio que los médicos salieron celebrando, pues él también se puso contento. Dijo: qué bueno, pues mi hijo tiene lo que se necesita. Pero de repente aquella celebración en el rostro de aquellos doctores se tornó en una cara de preocupación y tristeza. Y los médicos miraron al papá. Y el papá celebrando: es mi hijo, mi hijo. Mi hijo puede tener la cura para esta enfermedad. Los doctores le dijeron: definitivamente tu hijo tiene la cura para esta enfermedad. Pero, papá, hay un problema. Hay un problema muy serio. Hay un problema muy serio.
El problema es que son tantos y tantos y tantos los millones de enfermos ahora mismo y las familias que están debatiéndose entre la vida y la muerte ahora mismo, que para poder hacer una cura para sanar el mundo entero tendríamos que utilizar toda la sangre de tu hijo. El papá se quedó mirando y dijo: imposible, eso no va a pasar. ¿Cómo tú pretendes que yo mate a mi hijo? Los médicos se sentaron con él y le dijeron: quiero que veas algo, mira este televisor. Le enseñaron familias enteras, niños, ancianos, mujeres, personas con aspiraciones, todos muriendo por esta enfermedad. Y él decía: sí, sé que es triste lo que está pasando, pero yo no los conozco, ellos no me conocen a mí. ¿Cómo tú pretendes que yo mate a mi hijo para salvar gente que ni siquiera me conoce? De repente el niño salió de aquel cuarto y le dice al papá: papá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? El papá, mirándolo, se le salieron las lágrimas y comenzó a meditar y a pensar en la situación, mientras los médicos le traían un papel que, si él lo firmaba, estaba entregando la vida de su hijo para salvar la vida de mucha gente. Él meditó y mientras meditaba, los médicos estaban encima de él. Por favor, piénsalo, son muchos. Mi familia está involucrada, tu familia está involucrada, tú estás involucrado. Si todos nos quedamos de brazos cruzados ahora mismo, hasta tú como padre puedes morir, le decía. Y tu hijo se va a quedar solo en la tierra. Mientras que, sin embargo, si lo hacemos, tu hijo va a pasar a los libros de historia como un héroe. El papá, meditando en aquel momento, con lágrimas en sus ojos y tembloroso, agarró aquel papel y lo firmó. Inmediatamente firmó el papel. Los médicos, sin escrúpulos, agarraron a aquel niño, se lo arrebataron de los brazos y se fueron corriendo a hacer el procedimiento de drenarle toda su sangre. Él le dijo: pero por favor, denme unos minutos para, aunque sea, abrazar a mi hijo y despedirme de él. Y los médicos, sin ninguna misericordia, le dijeron: no hay tiempo. Se fueron corriendo con aquel niño. Llevaron al niño al salón y uno de los médicos, que siempre hay uno, ¿verdad?, que es un poquito más sensible, le dijo: corre, ven, te voy a dejar pasar al salón. Cuando entró al lugar donde iban a drenar la sangre de aquel niño estaba acostado en aquella cama, ya tenía todas las mangueras conectadas para drenarle la sangre. Y el niño le dijo: papá, ¿qué está pasando? Y el papá, mirándolo en la puerta de aquel lugar, no le quedó de otra que mirarlo, llorar, tornar su espalda e irse sin decir nada. Te podrás imaginar el dolor que sintió ese hombre. Historia larga, corta, el niño le drenaron la sangre, hicieron una cura, sanaron el mundo entero, familias enteras se sanaron, niños, mujeres, hombres, familias enteras, desde el más pequeño hasta el más grande. Al otro día en las noticias salió el acto heroico de aquel padre, el acto heroico de aquel niño, y una fecha que decía: el día tal, a tal hora, en el estadio más grande de la nación, vamos a llevar a este padre para que todo aquel que por medio de aquel niño recibió la sanidad de su enfermedad, simplemente vaya a ver a un padre que tomó la decisión de firmar aquel papel, y vaya con un corazón agradecido a darle gracias a este papá, porque su familia se salvaron de esta enfermedad gracias al acto de este padre. Llegó el día, llegó la fecha y el lugar.
el estadio más grande de la nación. A la hora que se supone que comenzara el evento, comenzaron a llegar unos pocos carros. Tarde. Cuando el evento comenzó, todavía no había nadie. La mayoría de las bancas estaban vacías. Ese día, muchos de la gente que se enfermaron, que estaban al borde de la muerte y que recibieron aquella sanidad, decidieron quedarse en sus casas viendo los juegos de fútbol. Otros decidieron quedarse trabajando. Otros dijeron: yo no voy para allá, tengo visita en mi casa. Pero un pequeño grupo apareció con un corazón verdaderamente agradecido por lo que aquel hombre había hecho. Entraron a aquel estadio, abrazaron a aquel hombre, se metieron las manos en el bolsillo, sacaron de su dinero, le decían: no tengo con qué pagarte. Y aquel hombre simplemente ahí, viendo que él había hecho un acto por gente que ni siquiera le importaba lo que él había hecho. ¿Tú te imaginas cómo se sintió ese padre? Ahora yo te pregunto a ti que estás aquí, si tú hubieras sido uno de esos enfermos y si tu familia hubiera estado contagiada con esa enfermedad, y si tú también hubieses sido uno de los que se benefició por la muerte de aquel niñito y recibiste la sanidad, tú y tu familia, ¿de qué grupo hubieses sido tú? ¿Tú hubieras sido del grupo que se quedó en la casa y no le importó? ¿Tú hubieras sido del grupo que puso otras prioridades por encima de aquel día y de aquel momento? ¿O tú hubieses sido del grupo pequeño de gente agradecida? Me imagino que muchos de ustedes estarán diciendo en su corazón ahora mismo: yo hubiese sido de los agradecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen yo hubiese sido de los agradecidos? Levánteme la mano el que hubiese sido agradecido. Pues déjame decirte que esta historia es verdadera y que tú también eres parte de esta historia. Porque una enfermedad que comenzó con 2 personas hace mucho tiempo se propagó por el mundo y llegó hasta tu casa y hasta la mía. Esa enfermedad se llama el pecado. Empezó por Adán y por Eva. Por ahí se propagó esa enfermedad y miles y millones murieron con esa enfermedad. Pero tú y yo recibimos la sangre de un hijo. Recibimos la sangre de un hijo que era la sangre que contrarrestaba esta enfermedad. La sangre que se derramó, que un padre dice que amó de tal manera al mundo que entregó su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sin embargo, oiga esto, la celebración de eso no se hace en el estadio más grande, se hace en lugares como este, domingo tras domingo, viernes tras viernes. Y lo gracioso es que si el padre se parase a mirar el estacionamiento de este lugar, hubiera visto a muchos de ustedes llegar tarde, a otros decir: hoy no voy, tengo otras prioridades, y a otros decir: vengo con un corazón agradecido. Ahora te pregunto yo, ¿estás seguro de que tú eres de los agradecidos? Porque si eres de los agradecidos, el agradecimiento se demuestra con acción. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces hoy es un día para reflexionar si verdaderamente somos agradecidos. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Llévate eso en tu corazón, piénsalo bien, porque no se necesita el estadio más grande. No se necesita llegar a la casa y decirle: Padre, gracias porque aquella enfermedad, pecado, me tenía agarrado, pero tu sangre, Jesús, me limpió, me lavó y vengo agradecido porque el Padre dio a su Hijo por nosotros.
En esta noche, quiero que medites en eso. Quiero que medites en eso. Piénsalo bien. Hay que estar agradecido. Si hubiese sido tú que hubieras dado a tu hijo y te hicieran lo que tú haces, ¿cómo te sentirías? Así que en esta noche medita en eso. Cambia tu manera de pensar y sé agradecido porque el Padre dio a su hijo por ti. Bueno, simplemente una reflexión. Los dejo con ese pensamiento. Ojalá que después de esta reflexión usted pueda comer tranquilo, porque yo sé que muchos de ustedes ahora mismo están reflexionando. Pero nada, estoy agradecido porque ustedes están aquí. Estoy agradecido por su familia. Estoy agradecido porque sacaron el tiempo esta noche para llegar aquí. Y estoy agradecido porque muchos de ustedes se tiran sobre sus hombros la carga de la visión de esta casa. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios le bendiga y disfruten la cena en esta noche.